buenas tardes, bienvenido a 360 grados. Hoy, como cada viernes, tenemos un tema de salud. Recordando que hoy es 1 de diciembre y cada 1 de diciembre de hace más de 2 décadas se celebra el Día Mundial de Lucha contra el VIH y el SIDA. Antes de comenzar el tema, cuando lo mencionamos aquí, algunos de los camarógrafos dijeron, ya vienen con estos temas que nos van a mortificar. No, debemos recalcar que hoy es el día de lucha justamente contra este problema de salud y contra una condición que se ha convertido en algo más allá de un tema médico y se traduce en un proceso social, en un proceso psicológico, en un proceso de conductas. Entonces, por tal motivo, dado que es un tema del cual hay mucho que hablar, tenemos hoy viernes en 360 grados hablando de salud, tenemos dos invitados muy especiales. Primero tenemos a la doctora Rosa Sánchez, quien es la encargada de monitoreo del Consejo Nacional de VIH y SIDA. La doctora Sánchez es médica en salud. Tenemos con nosotros también al doctor Obgio, quien es abogado. El doctor Obgio es especialista en temas de derecho médico, ya que vamos a enfocar el VIH no solamente de la parte clínica, sino que también vamos a enfocar el VIH en esa parte de los deberes y derechos de las personas que viven con VIH. Gracias por su compañía, su sintonía, y esperamos que sigan con nosotros. Doctora Sánchez, la primera pregunta tiene que ser algo que ha copado los titulares de los periódicos en estos días, el cual el doctor Víctor Terrero, amigo que le tenemos bastante aprecio, dice que el 48%, eso es casi 50 de cada 100 diagnósticos de VIH que se hacen en el país, están ocurriendo en nacionales haitianos. La pregunta es, ¿se está haciendo algún tipo de intervención para frenar ese aumento? Realmente en Haití hay una cantidad de VIH mucho mayor que la que existe en la República Dominicana. ¿Cuál es la realidad de Haití y la realidad de la República Dominicana, doctora Sánchez? Sí, Héctor, bueno, agradecerte la invitación y en una fecha tan importante para nosotros desde el CONAVISIDA. Las estimaciones nacionales nos dicen que evidentemente, como tú bien lo mencionas, que el 48% de las nuevas infecciones se producen en nacionales o migrantes haitianos. En base a esto y en todo lo que los estudios de segunda generación de tipo epidemiológico nos dice que nuestra epidemia está siendo concentrada en algunos grupos de importancia y eso nos permite pues programar acciones que nos lleva a frenar que esto se siga produciendo. Para esto sí estamos trabajando desde el CONAVISIDA en una alianza estratégica con las organizaciones de la sociedad civil que tienen experiencia en el abordaje de migrantes haitianos y también en planes binacionales que involucran a ambas naciones para poder frenar esta situación que se nos está dando. Doctor Obgio, una pregunta. A la fecha, muchas personas que nos están viendo dirán, caramba, o sea, que estamos gastando una cantidad importante del presupuesto de salud en estos migrantes haitianos. La ley que contempla en cuanto a lo que la atención que se le brinda a esos nacionales, porque muchos de ellos sabemos que se van a quedar de manera permanente en el país, otros van a regresar. ¿Qué contempla la ley? ¿La ley ampara a estas personas que reciban atención? La ley no hace distinción entre extranjeros y nacionales. La ley 135.11, la ley habla de las personas que viven con el virus del VIH y establece una serie de derechos, un catálogo de alrededor de 16 derechos específicos adicionales a los derechos que establece nuestra Constitución. Esos derechos incluyen el derecho al tratamiento médico y el derecho a la igualdad. En ese sentido, es concebible que desde el punto de vista de políticas públicas se le dé la atención médica necesaria a la población que vive con el VIH, ya sea nacionales haitianos o de cualquier otra nacionalidad, para controlar la enfermedad dentro de la población que reside en la geografía de la República Dominicana, sin importar su nacionalidad de origen. Y la razón es muy clara. En la medida en que controlamos el esparcimiento de la enfermedad, no importa en la población en que se concentre, estamos evitando el contagio a otros posibles personas sanas, como podría ser la población dominicana o la misma población haitiana que vive dentro de la República Dominicana. Ok. Doctor, usted acaba de mencionar que existe una ley de VIH y SIDA. La pregunta es, ¿por qué tenemos una ley para VIH y SIDA y no tenemos una ley
para cuidar a las personas que tienen diabetes, a las personas que tienen hipertensión, a las personas que tienen ojo de pecado. ¿Me voy a entender? ¿Por qué razón tenemos una ley específicamente para VIH y SIDA y no aplica para otras enfermedades? Mira, Balcácer, lo que sucede es que hay razones socioeconómicas y, bueno, sociológicas más que nada, dentro de la necesidad de haber emitido una ley que proteja a esa población en específico. Y la justificación es la discriminación. Tenemos una historia de discriminación a las personas que viven con el virus de VIH a causa del desconocimiento y la falta de información que se ha producido dentro de la comunidad sana, porque la persona que vive con el VIH cuando tiene una carga viral baja está en igualdad de condiciones de una persona técnicamente sana, que lo discrimina. Y la razón de la discriminación proviene del desconocimiento. Entonces, esa discriminación lo afecta laboralmente y en el acceso a otros derechos como el derecho a la salud, inclusive el derecho a la educación. Es por esto que la ley de VIH y SIDA lo que viene a proteger a esa población de la discriminación a través de sanciones que le impone a personas que, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito de salud principalmente, ejecute acciones en su perjuicio. Ok. Doctora Sánchez, la República Dominicana a la fecha tiene una gran población viviendo con VIH que está recibiendo medicamentos. Y cada vez que uno revisa la prensa se habla de que recibe dinero de organismos internacionales para la compra de esos medicamentos. ¿Esto es una realidad o la República Dominicana está comprando esos medicamentos? ¿Cuál es la realidad de cuántas personas están recibiendo medicamentos? ¿De dónde vienen esos fondos? ¿Y cuál sería la seguridad de que no falten en caso de que el gobierno los esté comprando? Sí. Bueno, las estimaciones nos dicen que alrededor de 67.000 personas viven en la República Dominicana con VIH y hasta el momento nosotros hemos logrado identificar y captar de manera oportuna e insertar en los servicios alrededor de 50.000. De estas, más del 35.000 están recibiendo tratamiento. Hasta el 2014, estos medicamentos eran financiados a través de la cooperación con el Fondo Mundial, pero el Estado Dominicano, en un proceso paulatino, fue asumiendo esta responsabilidad y hoy en día el Estado Dominicano compra en su totalidad todos los medicamentos a través de un mecanismo. O sea que la Fundación Clinton, el Fondo Mundial no están dando dinero para comprar los medicamentos. No, el gobierno dominicano de manera muy responsable ha asumido la compra de todos los medicamentos, todos los antirretrovirales y también los de infecciones oportunistas, todo lo que compone para las embarazadas. ¿Se puede decir el monto, el gasto estimado? Sí, hasta ahora nosotros estamos en 650 mil millones de... No, 650 millones. 650 sí. millones. Tragate doble. Sí. 650 millones de pesos dominicanos, sí. Para abarcar a toda la población viviendo con VIH, así es. Que creo que era 0. ¿Cuál es la población, doctora, que vive con el VIH dentro de la población total de la República Dominicana? La prevalencia se estima de 0.8 para la población general y en algunas poblaciones, porque nuestra epidemia ahora mismo es concentrada, es más elevada, oscila entre el 8 y el 3%. Pero las estimaciones nos dicen que alrededor de 67.000 personas viven con VIH en la República Dominicana. Usted está escuchando que nos está viendo 67.000 personas, que cada vez que uno pregunta que cuántas personas viven con VIH en República Dominicana, siempre la gente dice 1 millón, 2 millones, no. Es alrededor de 67.000 personas. Y como bien decía la doctora Rosa Sánchez, de esas 67.000 personas hay 17.000 que no saben cuál es su estado serológico, o sea que desconocen tener lo que es la condición de vivir con VIH. Doctor Río, hay algo interesante que tocábamos fuera de cámara y era algo que sé que a muchas personas que nos están viendo le puede causar cierta inquietud. Hay empresas a nivel privado, hay mujeres que para contratar a la señora del servicio le hacen todas las pruebas del mundo, incluyendo la prueba de VIH para contratarlas. Pero asimismo sabemos de instituciones privadas que cada cierto tiempo le mandan a sus empleados a hacer pruebas para ver si viven con esta condición de salud. La pregunta es, sabemos que es ilegal, todo el mundo lo ha escuchado, sin embargo, ¿qué contempla la ley sobre esta práctica? Mira, la realidad es que la ley en su artículo 85 y siguiente establece sanciones muy graves, muy fuertes, contra las empresas que, primero, para obtener el empleo, solicite la prueba
va de 25 a 50 salario mínimo. El salario mínimo podemos redondearlo en 10,000 pesos en el sector privado. Ya tú tienes ahí que una sanción por mandar a hacer la prueba de 250,000 pesos a $500,000 de pesos. Ahora, hacer la prueba a personas ya empleadas contiene la misma sanción. Ahí tiene 250,000 más a 500,000 más. Pero si el laboratorio le hace la prueba sin su consentimiento, que muchas veces mandan al empleado para decirle, mira, te vamos a hacer una prueba de sangre, de tal y tal tipo, y no le dicen que es VIH, al laboratorio también le puede tocar una sanción prácticamente igual. Es decir, que jugársela con esa práctica ilegal prohibida por la ley puede costar a la empresa por cada individuo que manda a hacer esta prueba $1,000,000 de pesos. Y eso es mínimo. Y eso, no, mínimo sería 250,000 de multa por cada una de esas acciones indebidas. Y si divulgara la información el laboratorio, como evidentemente lo hará, porque le dará al empleador o al futuro empleador la información de que la persona de VIH sin el consentimiento del diagnosticado, súmale a esos 100,000 pesos. Es así. Entonces, las empresas mal asesoradas, creyendo que van a evitar algo, porque una persona que vive con el VIH, si se está tomando sus medicamentos, es más, aunque no se lo esté tomando, la posibilidad de que contagie en el ámbito laboral es mínima, porque la forma de contagio no responde a los habituales comportamientos que llevamos a cabo dentro del ámbito de trabajo. O sea, una persona que incluso tenga el SIDA ya bien desarrollado, que se esté casi muriendo ahí, es improbable que esté contaminado dentro del ámbito de trabajo. La razón de que las empresas hacen este tipo de prácticas no es otra que la discriminación. No tiene ninguna justificación y la ley lo prohíbe. Doctora Sánchez, en República Dominicana ya usted dijo qué cantidad de personas viven con VIH, pero usted utilizó una palabra y una frase que es importante, que por favor la desglosemos. Usted hablaba de concentrado, de que la epidemia que tenemos es una epidemia que está concentrada. Lo que quiere haber dicho que en población general no es tan alta la cantidad de personas que viven con VIH, sin embargo, existe un grupo de personas que tienen una cantidad o una probabilidad mayor de tener VIH. ¿Podría usted decirnos qué poblaciones son estas y qué porcentaje más o menos representan? Sí, como bien lo expresaba, cuando hablamos de epidemia concentrada, es porque los grupos que aportan las nuevas infecciones son estos grupos, ahí se concentra la epidemia. En este caso, nosotros como país, los grupos vulnerables que tenemos en este momento son hombres que tienen sexo con hombres, trabajadoras sexuales, trans, migrantes haitianos, evidentemente, como lo dijimos, son los que están aportando un buen porcentaje a las nuevas infecciones, las mujeres en condición de vulnerabilidad que residen en batalles, es otro de los grupos, los usuarios de droga, el país no tiene grandes evidencias de usuarios de drogas inyectables, pero hay una buena proporción de la prevalencia de VIH que corresponde a usuarios de droga, y el otro grupo que tampoco tenemos todas las evidencias de estudios epidemiológicos, pero las pruebas que se realizan de manera rutinaria en ese espacio nos dice que también hay una gran cantidad de positivos, son los privados de libertad. Los privados de libertad, son aquellas personas que se encuentran encarceladas, como le llamaban. Doctor Ojío, hemos hablado de las empresas que le mandan a hacer la prueba de VIH a sus empleados para contratarlos o para continuar en su posición laboral. Sin embargo, hay un tema sumamente interesante y que a nadie se le olvida. Si una persona tiene VIH y lo sabe, como la gente siempre señala a una muchacha o a un muchacho en el barrio, que todo el mundo dice, fulano tiene el SIDA, fulanita tiene el SIDA, que es el término que se utiliza generalmente. Si esa persona conoce su estado serológico, sabe que tiene VIH y tiene relaciones con alguien, la ley sabemos que lo contempla. ¿Pudiera, por favor, ampliar un poquitito sobre este tema, por favor? Bueno, como persona que vive con el VIH, ese individuo que vaya a tener relaciones sexuales con otra persona, debe informarle previamente a sostener las relaciones sexuales que su condición. No hacerlo y transmitir el virus a la otra persona en su desconocimiento, si la otra persona se querella por haber sido víctima de una transmisión del virus del VIH a causa de eso. Una pregunta, doctor Ojío, pero tiene obligatoriamente que ocurrir la transmisión, porque la pregunta es, por el simple hecho de una persona tener VIH, saberlo y tener relación con otra y no informárselo, ¿la ley contempla algún tipo de sanción frente a esa situación o tiene obligado que existir la transmisión? A juicio de nosotros debe existir la transmisión y la pena de 2 a 5 años. De 2 a 5 años. A juicio de nosotros.
Porque la no transmisión se presume que hubo preservativo de por medio, o que, bueno, también la posibilidad de transmisión del VIH es mucho menos de lo que la gente cree. No cada acto sexual de una persona con VIH, una persona sana, va a transmitir el virus. Eso usted podría comunicarlo mejor para hacer a la gente dormir más tranquilo esta noche. Pero realmente, a juicio de nosotros, aunque yo le puedo leer el artículo, que es un poco ambiguo, la realidad es que si no hay una transmisión del VIH, no va a haber una querella, porque no va a haber un daño. Entonces la persona no lo va a decir, no va a ir a la procuraduría y decir, mira, yo tuve relaciones sexuales con fulano de tal. Pero ¿y si alguien decidiera hacerlo? Mira, ese caso probablemente no procedería. No procedería. No, falta de pruebas principalmente, porque ¿cómo va a probar la persona que no está infectada y que tuvo relaciones que la otra no le informó? Por ejemplo. Ok. Va a haber una dificultad probatoria para la apertura del caso. Ok, pero ¿y si esa persona dice no me lo dijo nunca y existió la transmisión y esa persona se demuestra que lo sabía? Ahí entonces se abre un proceso judicial que podría culminar en de 2 a 5 años si la transmisión fue no intencional y si es una transmisión que ocurrió porque quien la tenía la intención manifiesta de infectar, puede ser hasta 20 años de prisión. Hasta 20 años de prisión. Sí. Como por ejemplo, esto es una hipótesis que raramente ocurre porque los médicos están para curar, no para enfermar, pero suponga que un médico voluntariamente quiera infectar de VIH a otra persona. Sepa que tiene una muestra de sangre donde el virus está activo, está vivo, la toma, se le inyecta a otra persona. Ese médico podría ir 20 años preso. Ok, como algunas personas, algunos famosos en Estados Unidos, para no decir nombres, que han sido demandados por otras personas por la transmisión de herpes, transmisión de VIH, ese tipo de situaciones. ¿Sería más o menos un tema como ese? Sería un juicio con esas características, donde la prueba entonces respondería a ese tipo de estadística, a ese tipo de proceso. Es una prueba difícil, o sea, una administración probatoria difícil de litigio, donde tendría que haber desde experticios periciales hasta otros medios de prueba, probablemente testimoniales, testigos, que hayan estado ahí para presenciar si la persona le informó o no, porque es lo que yo digo usualmente. Nadie va a andar con un talonario en el bolsillo previo a tener relaciones sexuales diciendo, fírmame aquí que yo te informé. Es difícil. Bueno. Es un caso bastante complejo. Sí, y un poco en muchos países este artículo se ha ido aboliendo de las leyes nacionales relacionadas a VIH. Sí, porque termina siendo un artículo que no tiene no produce ningún efecto positivo en la sociedad y sin embargo discrimina a las personas que viven con VIH, que al mismo tiempo tienen un derecho a la plena al desarrollo sexual, al disfrute sexual, claro, bajo las condiciones de seguridad y uso de preservativo. Entonces, imagínese usted conoce a una chica muy bella, ella le dice, me gustaría tener relaciones sexuales contigo, con preservativo, pero mira, yo tengo VIH. Es muy difícil que ese hombre pueda lograr la erección, por decir algo, ¿verdad? Ok, bueno, estamos hablando hoy, 1 de diciembre, del tema de VIH y SIDA con la doctora Rosa Sánchez y el doctor Objío, abogado y médico respectivamente. Señores, una preguntita que debemos plantear ahora mismo sobre la realidad del VIH es la siguiente. Las personas que a la fecha no se hacen las pruebas de VIH generalmente lo hacen por lo que mencionamos del temor a la discriminación. Sin embargo, hay que decir que hay personas que nos están viendo que han tenido relaciones de riesgo, posiblemente sin protección, posiblemente con una pareja que no conocían o con un trabajador o una trabajadora sexual. La pregunta obligada tiene que ser, ¿esas personas pudieran en algún momento hacerse la prueba? O sea, ¿cuándo la ley manda a que una persona se tiene que hacer la prueba de VIH? ¿Bajo qué condiciones se la tendría que hacer? La ley establece la prueba voluntaria como una forma, primero, para personas mayores de 16 años. 16. Sí, menores de 16, no, desde los 16 años, voluntariamente un individuo puede hacerse la prueba de VIH. Niño, niña, adolescente, 16 años en adelante, puede hacerse la prueba y el laboratorio tiene que proveer la prueba con la consejería previa. Menores de 16 años, siempre con la autorización de un tutor. Ese es el primer supuesto. El segundo supuesto es bajo prescripción médica. Entonces, cualquier persona puede hacerse la prueba con prescripción médica. La otra forma, la ley establece 3 pruebas obligatorias, que en todo caso debe hacerlo, no importa lo que pase. La prueba a los materiales hemoderivados, sangre, semen y productos derivados del cuerpo humano que vayan a ser donados
bajo el esquema de bancos de sangre o transfusiones o lo que sea, a ese material debe hacer la prueba de VIH. A las mujeres embarazadas debe hacerse la prueba de VIH para que formen parte del programa de prevención de transmisión vertical padre-hija, que es uno de los objetivos principales de la ley también. Y cuando un juez ha ordenado la prueba dentro del proceso penal para determinar si ha habido o no una de las sanciones que establece la ley. Ok, estamos hablando de que, porque eso es un escenario que nos pusimos, una persona que agrede sexualmente a otra, además de la agresión sexual, podría de paso, si hay una transmisión del VIH, eso añadir a la pena. Claro, en el escenario de una violación, supongamos que una muchacha llega a la emergencia, ha sido violada, la ley primero dice que tienen que darle, dentro de los tratamientos que tienen que darle para prevenir cualquier otro problema, hepatitis, gonorrea. El embarazo. El embarazo, que usualmente se pretende prevenir el embarazo, como un gran amigo mío nos enseñaba en una conferencia. Pero se le olvida prevenir la posible transmisión del VIH, que dentro de las primeras 48 horas del contagio puede ser prevenido. Pero también, ok, viene la muchacha, se levanta un acta de policía, llegó objeto de una violación, se comprueba que el violador es fulano de tal, por los testimonios, se le hace una prueba a él y el hombre tenía VIH. Y él lo sabía además. Entonces no solamente agresión sexual, también viene el tema de la intención de transmisión del VIH. Entonces, aunque le van a poner la pena mayor, que es la pena posiblemente de 20 o 30 años, también le van a poner las multas, las sanciones y los daños y perjuicios que acarrean las sanciones de esta ley. O sea, que además va a tener que pagar un buen dinero. Wow. Doctora Sánchez, usted trabaja en el organismo principal de lo que es el manejo de la condición de ser VIH. Cuando hablamos de manejo, estamos hablando de todo lo que es la creación de políticas. A la fecha, en cuanto a lo que es la parte de la publicidad, en cuanto a lo que es la parte del conocimiento que se brinda a la población, hemos notado realmente que ha disminuido un poco la presencia en los medios. ¿Hay algún tipo de razón para esto? Porque realmente antes se hablaba un poquitito más de VIH en los medios. ¿Hay algún tipo de razón de que esto haya ocurrido? Mira, las estrategias que a nivel mundial se manejan en este momento, sobre todo esta estrategia de 90-90-90, el test and trace, que lo que hace es prueba y tratamiento de manera inmediata. Lo que ha movido al mundo es... Doctora Rosa Sánchez, discúlpeme, usted mencionó algo que era la estrategia 90-90-90, que sería importante que por favor la comparta con nuestro público. Sí, nos establece esa estrategia que el 90% de la población conozca su estatus serológico, que de esas personas que conocen su estatus serológico, las que son positivas, el 90% entren a tratamiento y que de ese 90% que entraron a tratamiento, al cabo de 12 meses se encuentren en carga viral indetectable. O sea, que el tratamiento les esté funcionando, que estén seguros que se está tomando el tratamiento. Exacto, que logremos una carga viral muy baja y los CD4 muy altos. Los CD4 ya, usted lo puede explicar mejor que yo. Los CD4 es como el Ministerio de la Defensa del organismo y entonces logramos meter preso a la carga viral y mantenerla reducida, y el Ministerio de la Defensa, que son los CD4, pues logramos que aumenten para proteger al organismo. Entonces, esa estrategia ha volcado toda la atención en lograr que las personas que son positivas y que están en tratamiento con una carga viral indetectable, pues muy difícil la transmisión. Y ahí se ha centrado todo este proceso. Evidentemente que la prevención, la información es sumamente importante. Como decía, la epidemia es concentrada y todas las intervenciones también de prevención se han enfocado en ese proceso de intervenir de manera individual a los individuos de las poblaciones clave. Entonces las campañas grandes de población general, pues a veces se ven un poco reducidas, sobre todo por el tema de financiamiento. Pero mira qué importante, nosotros hemos logrado desde el CONAVISIDA hoy precisamente lanzar una campaña de prevención y de no al estigma, a donde no hemos tenido que invertir grandes recursos. El Big Papi, de manera voluntaria, pues se presentó y nos dijo: aquí estoy yo y quiero contar mi historia y quiero decirle a todo el mundo que no a la discriminación. Y
pues las emasoras también, hay una ley que nos acompaña y que nos ayuda en este proceso a que esas campañas se puedan transmitir de manera gratuita por las emisoras, o sea que espero que desde aquí tú nos apoyes transmitiendo nuestros mensajes. Bueno, señores, hoy, 1 de diciembre, estamos hablando del tema de la prevención y lucha contra el VIH y SIDA. Vamos a nuestra primera pausa, regresamos en un momento, acompáñenos, no se muevan. Buenas tardes, gracias por continuar con nosotros. Es Héctor Balcácer, infectólogo. En la tarde de hoy, 1 de diciembre, estamos hablando sobre el Día Mundial de la Lucha contra el VIH y SIDA con el doctor Objío, abogado, especialista en temas médicos. Y tenemos a la doctora Rosa Sánchez, quien es doctora y encargada de monitoreo del Consejo Nacional de VIH y SIDA. Tenemos unos cuantos videos que nos han llegado a través de las redes sociales cuando anunciamos el tema del día de hoy. Vamos a colocar uno de los videos para ver la pregunta de esa persona y vamos a responder. Tenemos 3 videos en total, posteriormente vamos a tomar sus llamadas. Hola, yo quisiera preguntarte, si una madre tiene el virus del SIDA, ¿se lo puede transmitir a su bebé? Y si hay alguna manera de que no pase, no sé. 1, 2. Hola. La de la joven de si el virus de inmunodeficiencia humana puede pasarse al bebé, la respuesta es que sí. Por tal razón, como decía el doctor Objío, es obligatorio en la ley que toda mujer que esté en estado de gestación tiene que hacerse la prueba de VIH para que se puedan utilizar medidas como es el uso de antirretrovirales, la realización de la cesárea y no darle el seno al bebé para que el bebé no adquiera la condición de ser VIH. Pero vamos a utilizar esta pregunta para decirle a la doctora Rosa Sánchez. Doctora Rosa Sánchez, en República Dominicana, ¿qué cantidad de niños se supone que nacen con VIH o se exponen al VIH cada año? Sí, según las estimaciones embarazadas positivas, tenemos alrededor de 1.100 embarazadas para las estimaciones del 2016. De esto, logramos monitorear 936 niños y lamentablemente el 4.7 de esos niños resultaron positivos. Eso se debe a que no se aplicaron las estrategias de manera adecuada, tal cual como el doctor Balcácer explicó. Probablemente esa mujer llegó a un último momento al establecimiento de salud y la prueba se le hizo ya en su proceso, labor de parto, no le hicieron la cesárea o por último no la orientaron bien y amamantó a su bebé. Doctor Objío, ya que caímos en el tema de las madres, partos, cesáreas, VIH, ¿qué problema pudiera tener un personal de salud, un médico, una enfermera, una bioanalista que se niegue a brindarle las atenciones a una persona que llegue a la clínica y diga yo soy VIH positivo y esa persona la refieran del centro, se muera o simplemente no la atiendan? ¿Qué tipo de escenario tenemos desde el punto de vista legal? Bueno, el mejor escenario para un médico que evite atender a una paciente con VIH es una multa como de $500,000 de pesos. Es el mejor escenario que un médico puede sufrir. Es decir, que cada médico que decida rechazar a una paciente porque tiene VIH, que busque su cartera y verifique si en su cuenta tiene al menos $500,000 de pesos, porque si va a un abogado que sabe de esto, lo van a demandar. La segundo escenario podría ser que la persona muera por falta de atención, si llega a emergencia, entonces también podría ser llevado a los tribunales por muerte, podría ser, si tiene suerte, 3 años, 5 años o hasta 20 años, si se prueba que la persona actuó con una negligencia tal que se equivale al homicidio voluntario y no al culposo. Es decir, que los médicos tienen que tener mucho cuidado cuando usar el criterio del VIH sea la razón por la que refiere a un paciente. Pero ojo también, existiendo protocolos de bioseguridad y de manejo de pacientes embarazadas que viven con el virus del VIH, admitir que la transferencia vertical de la enfermedad al niño ha sido producto de la negligencia en el servicio médico podría también conllevar sanciones muy importantes para el cuerpo médico. Es decir, los médicos no pueden ser negligentes a la hora de dar por escrito las recomendaciones
del uso de los antirretrovirales y del no amamantar a la mujer y de asesorarla en el tema de que tiene que hacerse la cesárea. Basta que se tenga la prueba por escrito de que la mujer fue debidamente informada. Si no la tiene, podrían ser condenados ellos también a prisión y a multa. Wow. Sí, pero... Rosa, da un segundito que tenemos una llamada. ¿Quién nos habla, por favor, y su pregunta a la... Buenas tardes, mi nombre es Linet López y mi pregunta es, ¿cuál es la región más afectada de VIH en nuestro país? Muchas gracias. Doctora Sánchez, ¿cuál es la región que tiene más VIH en República Dominicana? Bueno, según los estudios de las encuestas de comportamiento con vinculación serológica, las provincias a donde se concentran las prevalencias más altas son Puerto Plata, Valverde Mao, Barahona, Altagracia. Hay algunos estudios que... Ya deténgase ahí, porque si va a seguir, va a decir que el país entero. No, eso es orden descendente. No, las dije de manera... Aleatoria, sí. Entonces la repite: Puerto Plata, Valverde Mao. Ajá, la Altagracia, la Romana, Higüey. Bueno, la Altagracia es la misma región. Sí. No, hablo por provincia. Ah. La Altagracia es a donde tenemos evidencia. A la Romana ahora se están presentando algunos casos, pero ahí no tenemos evidencia en la Altagracia, a donde hacemos las encuestas. Y Santiago. Perfecto. Ese es Tenemos entonces, vamos a poner otro de los videos de las preguntas que nos han llegado a través de las redes sociales para responder esa pregunta. Buenas tardes, programa 360 grados. Me gustaría saber cuál es la incidencia del VIH en la República Dominicana y si deberíamos estar preocupados por el aumento del mismo, si es que estuviera en aumento. Doctora Sánchez. Sí, cuando hablamos de incidencia estamos hablando de nuevos casos. Las incidencias en República Dominicana se hacen a través de las estimaciones y estas a través del tiempo nos dicen que hemos ido reduciendo. En el último año hubo una reducción de un 9%. Y la epidemia se encuentra en este momento estable, no ha aumentado, no ha disminuido considerablemente, se encuentra en un estadio de estabilidad. Okay. Eso es positivo, creo, porque significa que la persona que vive con el VIH no está muriendo de SIDA. O sea, se mantienen vivos por un largo periodo de tiempo, es decir, que está estable la enfermedad. Sí, Doctor, un segundito, ya que usted habla de eso, de que vive por mucho tiempo, la pregunta es la siguiente: imaginemos que alguien va a una clínica y se hace la prueba de VIH y sale positivo. Ajá. Y se la lleva a su médico y su médico le dice: mira, fulano, tú y yo tenemos 20 años conociéndonos y yo conozco a tu esposa. Yo tengo que decirle a tu esposa que ella vive con VIH. ¿Es una actitud correcta del médico? ¿Se lo puede decir a la esposa de esa persona que son amigos? ¿O de qué manera se trata eso? ¿Me doy a entender? Una persona llega, está casado, la prueba de VIH positiva se la lleva al médico. ¿El médico se lo dice a la esposa? ¿O quién se lo dice a la esposa? Pero tiene que decir la persona que vive con el VIH. Es el derecho de la persona con VIH, salvo que vaya a tener relaciones sexuales. O sea, desde el mismo momento que una persona sabe que vive con el virus, tiene una obligación legal de informar a su pareja sexual, sea esta fija o sea eventual, que tiene VIH. No así, por ejemplo, supongamos que la persona sale positivo, el médico le informa sin autorización a la pareja de este hombre que está cometiendo una falta que está en la ley. Es el hombre que tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque es su decisión si él, por ejemplo, se quiere divorciar de esa mujer y nunca verla más nunca, por culpa o por lo que sea. Ahora, se preguntarán, ¿no debe existir un derecho en la ley de que los cónyuges tengan derecho a conocer el estatus serológico de su pareja? Bueno, pues la ley no está. Wow. O sea, que legalmente yo no tengo como... Si una mujer viene a mi oficina y me dice, yo quiero demandar a mi esposo en que me entregue la prueba, se haga una prueba de VIH. Yo no tengo ninguna vía legal para que un juez me dé la razón en ese caso. Excelente. Tenemos una llamada. ¿Quién nos habla y su pregunta, por favor? Tenemos una llamada. A ver, sí, bueno. Sí, el preservativo, como dicen que es bueno para, pues ayuda a prevenir muchas enfermedades de transmisión sexual, me gustaría saber qué tan eficaz sería en la prevención del VIH. Excelente pregunta, doctora Sánchez, usted lo aborda. Sí, hablábamos ahorita de los buenos consejos. Claro. Sí, y hablábamos del ABC. Diga. Sí, el ABC nos dice que la recomendación inicialmente es absténgase de tener relaciones sexuales
En el B dice, si ya usted decidió tener relaciones sexuales, sea fiel a su pareja y mantenga una única pareja y la fidelidad a ella. Y en el caso extremo, que usted tenga una conducta sexual de riesgo, que usted no conozca a la persona con que se está acostando, está teniendo relaciones, pues entonces usted debe de utilizar el preservativo, porque es la única manera en que usted va a prevenir todo tipo de infección de transmisión sexual. Ok, vamos a Pero no me colocar respondió la pregunta, no. Oposición. se preocupe, ¿Cuál es el porcentaje de protección que ofrecen? Porque ella lo que quiere saber, si es un 50, si es un 100, si es un 50. Miren, el porcentaje de transmisión es muy difícil de evaluar por una sola razón. Se habla de que el preservativo brinda una protección casi completa cuando se usa de una manera correcta. Entiéndase, que usted no tiene relaciones sexuales y que se lo pone para eyacular. Que usted se pone el preservativo y no se rompe. Que usted le aprieta la punta, que usted lo retira inmediatamente usted eyacula, porque el pene se pone flácido y inmediatamente usted presenta la eyaculación. Y debe apretarse en la parte inferior del pene o posterior para retirarlo, porque de lo contrario pierde lo que es la protección que confiere, que es meramente de barrera. Vamos a colocar el último video para la última pregunta para brindar respuesta a la misma. Siempre he sentido curiosidad acerca de si el virus del SIDA actúa solo o recluta con él algunas bacterias. De ser así, ¿cuál es el común denominador entre las bacterias del virus y la que este recluta? Gracias por esa pregunta. Lo que hay que decir es que el virus de inmunodeficiencia humana rara vez él produce enfermedad. Como decía la doctora Sánchez, hay que decir que el virus de inmunodeficiencia humana lo que hace es que disminuye las defensas de una persona y luego de que disminuye las defensas comienzan a aparecer algunas infecciones y cáncer. Simplemente voy a utilizar estos 30 segundos, doctor Ojido. ¿Usted qué recomendación podría dar? 30 segundos. Bueno, yo recomendaría a las personas primero que usen preservativo en todas sus relaciones sexuales. Que si son despedidos por causa de que viven con el VIH, busquen asistencia legal. Que si no reciben atención médica porque viven con el VIH, busquen asistencia legal. Que en todo caso, si hay una persona que cree que vive con una persona que tiene VIH, no tenga relaciones sexuales a menos que sea informada de su estatus serológico. Excelente, doctora Sánchez. 30 segundos. Sí. Corriendo. Sí. Miren, es importante. Hoy tenemos el lema, el derecho a la salud. Para todo ciudadano es necesario, es su obligación personal de salud poder prestarle la atención que él requiere. No lo discrimine, no lo condene. Cuando usted no atiende a una madre embarazada VIH positivo, usted está condenando a un bebé a tener la infección de por vida y a que viva con un tratamiento de por siempre. Así que personal de salud, nosotros estudiamos y estamos en este mundo y en este proceso para apoyar y dar calidad de vida a todas las personas que lo requieran. Señores, muchas gracias por su sintonía. Será hasta el próximo viernes. Héctor Balcácer, infectólogo, se despide. Gracias.